Gente hermosa, sean bienvenidos nuevamente acá con Headhunter. Tenemos hoy el honor de tener un invitado que nos va a hablar sobre un tema que realmente es muy interesante. Tú como realtor, como agente inmobiliario, tienes que entender que tienes que estar siempre en entrenamiento, que debes estar siempre atento a estos cambios en el mercado. Y justamente el concepto de la criptomoneda, que antes se veía como algo un poco más lejano, cada día agarra más fuerza, cada día se vuelve más protagonista, porque efectivamente ahora es una forma de pago más, así como un crédito hipotecario, como comprar al cash. Efectivamente, la criptomoneda se ha vuelto una nueva moneda de cambio. Así que, como tenemos que estar siempre al día, hemos traído a Juan Carlos, que es un especialista en este tema. Ahorita le voy a dar el espacio para que se presente, pero lo edifico, porque efectivamente traer a los mejores es algo que nos caracteriza. Y Juan Carlos es un referente en esto. Así que, si justamente estás indagando de cómo entrar en este mundo, o tus clientes ya te están comenzando a pedir cómo es esta nueva moneda de cambio, este es el espacio para ti. Así que, Juan Carlos, bienvenido, saluda a la comunidad y arrancamos. Genial. Muchas gracias Israel. Felicidades a toda la comunidad. Gracias por tener este encuentro tan maravilloso que seguro que nos va a ayudar a conocer nuevas circunstancias, nuevas oportunidades y nuevas formas de poder comprar y vender cualquier inmueble en Europa e incluso en Sudamérica, en América, en muchos países. Bien, gracias Israel, gracias a Headhunter, a vuestra comunidad, gracias también a nuestro querido Eduardo Sánchez, que fue también nuestro enlace. Gracias a todos. Bien, vamos a empezar, si os parece bien, hablando un poco de cómo es la compraventa de propiedades con criptomonedas. Realmente, este sistema o esta inquietud ya viene desde hace mucho tiempo. Sabemos que Bitcoin se empezó a utilizar en el 2008, cuando nació Bitcoin, y ya desde hace unos años, estamos en 2026, ya han pasado varios años de esto, ya se empezaba a tener ciertos clientes que decían, oye, yo tengo un Bitcoin, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo comprarte una casa? Y sí es cierto que se podía hacer en España, por ejemplo, pero se hacía mediante una permuta. Todos sabemos lo que es la permuta, es yo te doy, tú me das. En este caso era yo te doy X Bitcoin y tú me das la vivienda. Pero claro, esto tenía un problema y es que en España hay que tributar el doble, porque cuando es una permuta es yo te doy Bitcoin, se paga el 10% o el impuesto que corresponda, dependiendo de la comunidad donde vivas, y la otra persona tenía que pagar el 10% de la vivienda que estaba comprando. Con lo cual esto encarecía el procedimiento porque había que pagar el doble de impuestos. Bien, nosotros desde agosto del 2023, ya ha pasado un poquito de tiempo, desarrollamos un procedimiento para que pudiésemos utilizar los Bitcoin con el comprador pagando con Bitcoin y el vendedor cobrando en euros. Esto fue una total novedad. ¿Por qué? Primero, porque eliminábamos ese encarecimiento de impuestos. Cuando se paga en euros ya no tienes que pagar los impuestos, ya es un contrato de compraventa convencional, ya no es una permuta. Es yo te compro una casa, te pago con criptomonedas, pero tú como cliente vendedor cobras en euros, con lo cual ahí Hacienda ya no nos cobra ese doble impuesto que cobraba por la permuta. Y luego, por otro lado, también salvábamos una barrera muy importante porque no todo aquel cliente vendedor quiere cobrar con criptomonedas. Porque si ahora nosotros vamos, como siempre decimos de forma cariñosa, a la tía María que quiere vender su vivienda y le decimos, vale, tengo un cliente que te quiere comprar pero te va a pagar con Bitcoin, pues claro, lo más normal es que la señora diga, ¿qué? ¿Qué me estás contando? ¿Eso qué es? ¿No? Y incluso si preguntase en su entorno, seguramente le dijeran, no te fíes porque eso no es de fiar, ¿no? Por la mala reputación que, que a las entidades financieras les ha interesado publicar sobre el mundo de la criptomoneda, porque en definitiva era un enemigo y sigue siendo un enemigo que le puede hacer mucho daño al mundo convencional financiero, donde hablamos de la moneda como el euro, el dólar, etcétera. Y evidentemente esta publicidad estaba y este cliente vendedor que le decíamos que podía cobrar con criptomonedas,
pues evidentemente iba a decirnos en un porcentaje muy alto que no, que o cobraba en euros o su casa no la vendía. Bien, con este procedimiento que desarrollamos en el 2023 ya se puede conseguir el poder hacer esta operación de compraventa de viviendas con criptomonedas donde el cliente vendedor siempre cobra euros. Esto es muy importante porque eliminamos la barrera de si voy a cobrar, con qué voy a cobrar. Y por otro lado, eliminamos también el tener que pagar ese doble impuesto. Con lo cual, este procedimiento, aparte de muchas otras ventajas que luego comentaremos, este punto o estos dos puntos fueron los principales para marcar la diferencia sobre lo que había en su momento, que era la permuta con criptomonedas. Bien, partimos de esta base porque dentro del equipo de InmoCrypto tenemos unos compañeros que somos un equipo bastante variado, donde tenemos unos compañeros que son expertos en criptomonedas y donde nos encontrábamos que a la hora de convivir y tratar en la comunidad cripto con compañeros que habían ganado una alta rentabilidad, habían tenido muchos beneficios con sus criptomonedas. Imaginaros que, por ejemplo, en el 2010, no vamos a decir el 2008 porque el 2008 acababa de salir Bitcoin, pero en el 2010 estaba aproximadamente Bitcoin pues alrededor de unos 2.000 euros, un equivalente a unos 2.000 dólares. Y hoy por hoy, pues ha llegado hasta valer 100.000, con lo cual imaginaros la persona que compró un Bitcoin, pues la rentabilidad que ha podido obtener ha sido brutal. Entonces a nosotros se nos planteaba, dentro de los compañeros que están dentro de la comunidad cripto, se nos planteaba, nos decían, oye, yo tengo criptomonedas, quiero comprarme una vivienda en España, quiero comprarme la primera línea en la playa, pero es que o tengo que pagar muchos impuestos por hacerlo por una permuta o el cliente vendedor no admite que le paguemos con criptomonedas. Y esta consulta se nos daba muy a menudo. En nuestra consultoría, nosotros somos una consultoría especializada a cripto y se nos daba muy a menudo. Y al final, pues tuvimos que desarrollar este procedimiento, donde fue bastante arduo, por todo hay que decirlo, porque nos tocó poner de acuerdo tanto al notariado español, porque no todos los notarios están de acuerdo en hacer este tipo de trámite, cuando es 100% regulado. También nos tocó poner de acuerdo a la agencia tributaria y también tuvimos que, sobre todo, trabajar al registro, porque cuando vas a registrar una finca es muy importante que evidentemente todo el procedimiento esté correcto, si no el registro no te lo admite. Bien, después de estar luchando mucho tiempo, sobre todo mucho trámite legal con el departamento de abogados especializados en estos temas, pues al final conseguimos desarrollar el procedimiento y este procedimiento ha abierto las puertas a que todo aquel cliente que tiene criptomonedas quiera invertir o quiera tener la casa de sus sueños, en estos momentos pues se pueda cumplir de una forma fácil, sencilla y además rápida. También es verdad que con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que no solamente este procedimiento vale para aquella persona que tiene criptomonedas, sino también para el cliente internacional que quiere comprar en España, pero el cambiar su moneda es un problema o es muy lento. Por ejemplo, tenemos un cliente que es de Hong Kong y el cliente compró una vivienda en Madrid y este cliente, él en principio quería comprar con su moneda, pero los trámites para el cambio de moneda, el informe de prevención de blanqueo de capitales, etcétera, etcétera, se le demoraba aproximadamente unos 3 meses. Claro, ¿qué ocurría? Vosotros sabéis cómo está el mercado, con oferta y demanda, cómo está en estos momentos, y si tú tienes una vivienda que te interesa y quieres comprar, que el cliente comprador te diga que te puede pagar en 3 meses, pues eso hoy en día no es viable. ¿Por qué? Porque esa vivienda, entre otras cosas, tenía 5 compradores más detrás, que lo podían comprar de forma inmediata en 2 semanas. Entonces, evidentemente, este cliente comprador estaba en desventaja porque él tardaba en trámites 3 meses. Entonces, le dimos la solución de que en Hong Kong comprase criptomonedas en el banco cripto que nosotros le aconsejásemos para hacerlo el trámite mucho más rápido. Y comprando criptomonedas en Hong Kong, una vez que tenía cripto, pudimos realizar la operación en 20 días. Y el hombre consiguió la vivienda. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que esto también nos da otra opción,
que es aquel cliente que tenga problemas a la hora de tener que tramitar con su moneda la compra de una vivienda en España, que lo puede hacer mediante criptomonedas y es mucho más rápido y se obtiene una mayor velocidad del trámite, sobre todo cuando hay una premura porque la vivienda puede tener diferentes clientes que estén, por supuesto, interesados por ella. Entonces, ante la oferta y demanda que hay hoy en día en España, es muy importante que el cliente que quiera comprar, pues, o lo hace rápido o pierde la vivienda. Bien, si os parece, seguimos avanzando. Vamos a hacerlo un poco por capítulos con la finalidad de que podamos tener un orden dentro de la charla que vamos a tener hoy. Y el siguiente punto que vamos a tratar son qué son las criptomonedas. Porque claro, hay muchas personas que dicen, bueno, criptomoneda, esto es lo mismo, es igual que a estafa, esto es un problema, etcétera. Bien, pues tenemos que deciros que no es cierto. A ver, la criptomoneda cuando nació es un sistema financiero, por decirlo de alguna forma, no vamos a entrar en tecnicismos, pero para que lo entendamos todos, es un sistema financiero paralelo al sistema financiero que hoy en día hay, como el dólar, euros, etcétera. Lo hay en dos opciones, está descentralizado y centralizado. Descentralizado es que este sistema te permite tener en una billetera o en una wallet, que es tu cuenta donde tienes las criptomonedas, tenerlo en el cajón de tu casa, no tienes por qué tener un banco, no es obligatorio. Y esto le llamamos descentralizado. Y centralizado es porque puedes tener la criptomoneda en cualquier banco, en cualquier exchange cripto, pues como podemos tener un banco convencional en España para tener el dinero ingresado, ¿no? Entonces esto nos da estas dos opciones para poderlo tener tanto en casa como en un banco y dependiendo de la utilidad que le vayamos a dar, pues nos interesa tenerlo de una forma o tenerlo de otra. Aquí no entraremos en una explicación técnica en este tema porque esto nos llevaría mucho tiempo y como esta jornada la tenemos aproximadamente entre 30 y 40 minutos y luego tendremos preguntas, si queréis al final podéis hacer cualquier pregunta y os la iré contestando, si no me la hacéis muy difícil. Bien, en este caso, la criptomoneda al final es una moneda regulada, es una moneda digital que lo que nos está aportando son diferentes ventajas en comparación a la moneda fiat que podemos tener ahora como el dólar o como el euro. Son monedas digitales, son independientes de los bancos centrales, podemos tenerlo de forma descentralizada como estamos hablando, permiten transacciones rápidas y seguras en Internet. Esto es muy importante, por lo que estamos hablando de la velocidad. Por ejemplo, una transacción de criptomonedas de cualquier parte del mundo se puede hacer en décimas de segundo. Insisto, cualquier parte del mundo se puede hacer en décimas de segundo, siempre y cuando tengas una conexión rápida y segura de Internet. Esto es muy, muy interesante y es lo que realmente marca la diferencia. Hey, si te está gustando el contenido de valor hasta este momento, recuerda que esto es totalmente gratuito, pero la moneda de cambio es que nos ayudes a llegar a más personas. Y la única manera para esto es que te suscribas y activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Adicional, acá abajo te voy a dejar el enlace para que te puedas unir a nuestra nueva comunidad en School, en donde contarás con mentorías de diferentes exponentes de todo el mundo, los cuales son especialistas en el mundo inmobiliario y te darán las herramientas para que puedas escalar tu negocio el día de hoy. Así que no lo pienses más, suscríbete ahora. Continuamos con esta sesión. Bye. Dentro del mundo de las criptomonedas, dentro de lo que son, funcionan, hay un proyecto blockchain. Proyecto blockchain, para que nos entendamos, esto es como similar a las acciones de una empresa. ¿Por qué son tan volátiles las criptomonedas? Porque detrás hay un proyecto donde ese proyecto puede subir de precio o puede bajar, como unas acciones de una empresa. Con lo cual, la criptomoneda es volátil. Hoy puede tener un precio y mañana puede tener otro y además con diferencias importantes. No es que pueda variar un 2, un 3%, sino que a lo mejor puedes tener una variación de un 15% o un 20% incluso, dependiendo qué tipo de criptomoneda. Esto también abre una oportunidad de negocio que es el trabajar comprando y vendiendo este tipo de criptomonedas. También te da una opción para poder tener una rentabilidad. Pero esto tampoco vamos a entrar hoy porque no es el tema que nos ocupa y sí que damos estas pinceladas para que
entendamos un poco las posibilidades y el mundo tan amplio que tienen las criptomonedas. Bien, y en principio, dentro del mundo cripto, pues esto es, dentro de lo que son las criptomonedas, es un poco lo básico. También tenemos que decir que las criptomonedas hay al día de hoy muchas en el mercado, muchísimas. Criptomonedas reguladas hay más de 600 tipos de criptomonedas. Sí es cierto que las más conocidas son Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, en fin, hay algunas que son las más conocidas, pero hay muchísimas. Con lo cual, siempre que nos llegue un cliente que quiera comprar con criptomonedas, lo primero es verificar que esa criptomoneda tiene una solvencia económica y la pudiésemos cambiar por euros o por dólares o cualquier otra moneda, que es la que en definitiva utilizaremos para pagar al cliente vendedor. Bien, las criptomonedas, muchas personas piensan, ¿están reguladas? Sí, por supuesto. Nosotros decimos un poco desde el humor que desde que la agencia tributaria en España te cobra por los beneficios que puedas tener en la compraventa de criptomonedas, esto ya está regulado. ¿Por qué? Porque la agencia tributaria ya desde hace aproximadamente unos 8 años, cuando comprabas criptomonedas y la comprabas por 2.000 y luego esa criptomoneda valía 20.000, esta diferencia de beneficios que habías tenido tenías que tributarla. Y ya tienes que tributarla y pagar los impuestos correspondientes por ese incremento de valor. Esto, en el momento que la agencia tributaria ya lo hizo oficial y ya empezó a cobrarle a los usuarios, evidentemente ya se regularon dentro de los servicios de la agencia tributaria y del plan general contable y facturación. Ahora, es cierto que no se considera una moneda de curso legal. Son cosas diferentes, una cosa es que esté regulada y otra cosa es que sea una moneda de curso legal. No es una moneda de curso legal. Por esto, cuando vamos a comprarla, cuando vamos a utilizarla para comprar un inmueble, bien se hace una permuta haciendo este intercambio o bien se utiliza nuestro procedimiento para convertirlo en la moneda que corresponda, en este caso el euro en España, para poder hacer el pago al cliente vendedor. Y esto se hace porque realmente no es una moneda de curso legal. Esto no quiere decir que no estén reguladas y que sean legales. Son legales y están reguladas. Si alguien quiere profundizar en este marco legal de la criptomoneda, existe la ley europea MiCA, que se entró en vigor a mediados del 2024 y ofrece un marco regulatorio que está armonizado para mejorar la seguridad de las inversiones en este tema como las criptomonedas. Este es un punto que muchas personas nos preguntan, oye, pero son legales, están reguladas, ¿esto cómo lo podemos hacer? Bien, podemos estar tranquilos, están reguladas, están 100% legales y las podemos utilizar. Genial, pasamos a otro capítulo que también es muy interesante, que ya es el procedimiento de compraventa de las viviendas con criptomonedas. Este capítulo digo que es el más interesante porque es también el más intenso, es el más amplio. Y este capítulo es el que ya tenemos que aprender o tenemos que enseñarnos a cómo se realiza el procedimiento. El procedimiento tiene diferentes pasos. Es muy sencillo. Yo siempre digo que es como una botella de cristal. Es frágil, pero a su vez, cuando vemos una botella de cristal, es muy simple. No tiene ninguna cosa extraña ni rara. Ahora, es frágil. ¿Por qué decimos que es frágil? Porque si no se hace adecuadamente, si se tiene algún fallo en el procedimiento, podemos incurrir en una ilegalidad o lo que sería también mucho más grave es que podemos perder incluso el dinero del cliente que nos está pagando, porque hay ciertos procedimientos que ahora explicaremos donde hay que tener una especial atención y hay que hacerlo muy bien. A ver, en este caso, cuando se realiza, nosotros lo que hacemos es que hacemos para vosotros una formación donde entendéis perfectamente y con detalle cómo se realiza el procedimiento, porque aquí vamos a dar una pincelada por el tiempo. ¿No? Esta formación que estamos hablando normalmente suele durar un día. Y en este caso os daremos una pincelada para que lo veáis. Lo que sí que podéis estar tranquilos, porque siempre que se os pueda presentar una operación, nosotros estamos detrás respaldando todo el procedimiento. Quiero decir con esto que no estáis solos. Que si ahora llega un cliente y dice, oye, que te quiero comprar con criptomonedas una vivienda, tranquilo, decirle que sí,
os ponéis en contacto con nosotros y nosotros os ayudamos a hacer todo el procedimiento. Evidentemente, siempre es adecuado que tengáis una formación previa para que sepáis también cómo funciona. Pero esto lo veremos ahora al final, cuando en el espacio de preguntas y cualquier duda o cosa que tengáis en mente lo podemos resolver. Bien, el procedimiento, ¿cómo funciona? El cliente se pone en contacto con nosotros o bien nosotros en nuestra propia inmobiliaria hacemos una campaña de marketing para poder captar este perfil de cliente, indicando que a partir de ahora podéis admitir clientes compradores que puedan pagar con criptomonedas. Os tengo que decir que hay muchísimos clientes compradores, pero cuando digo es muchísimos, son muchísimos, hay muchos millones de criptomonedas en el mercado donde realmente están buscando una salida a estas criptomonedas por la sencilla razón de que quieren invertir y quieren buscar otras alternativas y ellos como refugio buscan mucho los inmuebles porque entienden que es una forma de también poder invertir en algo que es rentable a corto, medio y largo plazo. Y evidentemente hay muchas personas que tienen criptomonedas y no saben, desconocen que pueden comprar inmuebles con sus criptomonedas. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Pues hace que al final aquellas inmobiliarias más vanguardistas, las más visionarias, hagan campañas de marketing para captar este perfil de cliente y poder realizar estas operaciones. Luego veremos qué beneficios tiene este perfil de cliente, que los tiene y muchos, y qué beneficios tiene que podáis hacer estas campañas de marketing. Bien, por lo que estamos comentando, dentro del procedimiento, una vez que hacemos la captación del cliente cripto que viene a comprarnos, evidentemente ya empieza el procedimiento de la siguiente forma. Nos ponemos en contacto con el cliente o el cliente se pone en contacto con nosotros. Lo más básico es que pregunta al cliente, oye, ¿te puedo comprar una vivienda con criptomonedas? Sí, sí, y siempre sí. No tengamos nunca ningún tipo de vergüenza, reparo o circunstancia que nos haga pensar que no es viable. Es viable 100%. Si nosotros decimos que no y ese cliente pregunta en otra inmobiliaria, la operación y la otra inmobiliaria le dicen que sí, la operación la vamos a perder. Con lo cual, en este aspecto, siempre tenemos que decir que sí. Cliente se pone en contacto con nosotros o nosotros lo captamos, le decimos que sí, que se puede hacer la operación. A partir de ahí, el primer paso es solicitar una serie de información para hacer un informe de prevención de blanqueo de capitales. Muchas personas piensan que porque sean criptomonedas pueden comprarlo de cualquier manera, por decirlo de alguna forma, y no es cierto. Si sus criptomonedas no son lícitas o con el dinero que compraron en su momento, las criptomonedas no fue un dinero lícito, la operación no se va a poder realizar. Esto es algo que hacemos mucho hincapié porque nos llega un cliente y nos dice, oye, yo en su día tenía X dinero, como se suele decir en el colchón o debajo de la cama, y con ese dinero yo compré criptomonedas. Vale, pues tú hoy en día con ese dinero no puedes comprarte una vivienda. ¿Por qué? Porque vas a tener que demostrar que con el dinero que tú compraste esas criptomonedas era lícito. Sí es cierto que ocurre que hay clientes que dicen, oye, pero es que yo compré en el año 2009 con 3.000 euros que tenía ahorrados, compré, por decir algo, 10 Bitcoin y hoy tengo 500.000 euros en Bitcoin. Esto, ¿cómo lo hago? Vale, no pasa nada, aquí no hay problema, porque sí es cierto que si fueron 3.000 euros, tú puedes alegar con una declaración de renta o puedes alegar con simplemente un extracto bancario que tú ese dinero era lícito, no lo sacaste debajo del colchón. Y lógicamente, que en su momento tuvieras 3.000 euros y ahora tengas 500.000, pues evidentemente ha sido por la rentabilidad que has obtenido de la inversión que hiciste. Con lo cual, eso es lícito 100%. Pues vas a poder comprarte la vivienda. Ahí no vas a tener ningún tipo de problema. Lo que el problema está cuando hay personas que a lo mejor, pues hace 6 meses compraron dinero que tenían debajo del colchón y metieron 500.000 euros en criptomonedas y ahora tienen que demostrar de dónde han sacado esos 500.000 euros. Y no pueden, porque lógicamente no, ese dinero no es lícito. Ahí es donde sí que tienen un problema. Bien, pues entonces este primer paso se hace el informe de prevención de blanqueo de capitales, tanto de la billetera, de la wallet, como de la persona física. Y una vez que ese informe esté realizado, nosotros lo supervisamos, lo supervisa también
el notario al que vayamos a firmar la escritura y, como sujetos obligados que somos, también tiene que revisarlo la propia inmobiliaria. Todos somos sujetos obligados, tanto la inmobiliaria, nosotros, como el notario, etcétera. Todos los que intervenimos somos sujetos obligados. Tenemos que darle el ok a este informe, que esté correcto, y una vez que le damos el ok, ya al cliente le notificamos que podemos realizar la operación. A partir de aquí realizamos un contrato donde se especifica todos los gastos y todo lo que el cliente quiere pagar con estas criptomonedas y del total de la operación ya se hace una reserva. Ya hacemos con el cliente, imaginaros, si la vivienda vale 100.000 euros, por poner números redondos y rápidos, tiene que pagar 10.000 euros de impuestos, ya necesita 110, el provisionamiento del notario 2.500, provisionamiento de registro 1.500, lo que corresponda, los honorarios por los trámites que tiene que hacer, todo lo que corresponde a la operación, se hace un presupuesto, se le hace un contrato y al cliente se le manda para que lo firme y lo firmamos tanto ellos como nosotros. Y a partir de ahí ya podemos entrar en la siguiente etapa, que es donde se transfiere el dinero. El dinero se transfiere a un banco cripto, donde el banco cripto hacemos el cambio de la moneda correspondiente de la criptomoneda que tenga el cliente. Ya hemos hablado que hay muchísimas criptomonedas. Se realiza el cambio a euros y en este caso, una vez que tengamos el dinero en euros ya cambiado, se lo enviamos directamente a la cuenta del notario. La cuenta del notario, sabéis que todos los notarios tienen una cuenta específica para este tipo de acciones y el notario luego es el que paga realmente al cliente vendedor. Cliente vendedor, cuando llega el día de escritura, que se cita notaría, automáticamente ahí en el notario, en la firma, es donde el notario le hace la transferencia inmediata a la cuenta del cliente vendedor y es el que paga en euros. ¿Por qué se hace esto así? Muy sencillo. Porque al cliente vendedor, cuando le dices que vas a buscar un cliente que va a pagar con cripto, le genera mucha desconfianza. Lógico y normal. Porque si no conoce ni sabe lo que son las criptomonedas y le estás hablando de esto, pues le suena algo un poco raro, ¿no? Entonces, cuando le dices, puedes estar tranquilo porque a ti te va a pagar el notario, porque el dinero va transferido al notario y el día que tú tengas que ir a firmar, donde, entre comillas, tienes que tener ese grado de confianza de que estás cediendo tu vivienda, el notario te lo va a pagar en efectivo desde su cuenta en euros. Con lo cual esto genera mucha confianza para que el cliente vendedor esté tranquilo y ante este tipo de operaciones no diga que, bueno, a ver si esto es una estafa, es un timo, a ver qué va a pasar, ¿no? Luego, si tenemos tiempo, os contaré la anécdota de un cliente que fue muy gracioso, pero bueno, luego, si tenemos tiempo, os la cuento. Bien, dentro de este procedimiento, una vez que ya se ha escriturado, ya a partir de aquí es todo normal. Ya se lleva registro, cada uno tributa lo que tiene que tributar y ya, digamos que de alguna forma fácil y sencilla lo tenemos todo hecho. Bien, os lo he comentado un poco a grosso modo, dando una pincelada rápida, porque evidentemente esto tiene más trasfondo de cómo se hacen las transferencias, qué sistemas de seguridad hay que tener, porque puede haber algún tipo de error dentro del procedimiento, como antes comentábamos, que se pueda perder el dinero. Imaginaros que la transferencia no se haga adecuadamente y tenemos un cliente que quiere comprar una vivienda por 500.000 euros y por un error ese dinero se pierde. ¿Qué puede ocurrir? Ya os puedo garantizar que puede ocurrir. Afortunadamente a nosotros no nos ha pasado nunca, pero sí que hemos tenido constancia de algún caso que ha pasado. Claro, si esto ocurre, imaginaros desde vuestro punto de vista qué explicación le vais a dar al cliente que le habéis perdido 500.000 euros por hacerlo mal. Es un problema importante. Entonces, hay que llevar mucho cuidado. El ejemplo que antes decíamos de la botella de cristal, que es muy simple, pero muy frágil. Entonces, esto es exactamente igual. El procedimiento es muy simple, pero muy frágil y hay que hacerlo bien. En este aspecto podéis estar tranquilos. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque cualquier operación que os pueda surgir, siempre nos vais a tener detrás para hacer el seguimiento de todo el procedimiento para que todo sea perfecto y 100% garantizado de que no haya ningún error. En este sentido, podéis estar tranquilos, no por esto que os llegue ciertos temores y digáis, uy, esto si tiene cierto riesgo que me ha comentado Juan Carlos, pues puede ser que yo no lo haga,
No, estaros tranquilos, no perder operaciones. Si llega un cliente inversor, si llega un cliente que quiere tener la casa de sus sueños, no perdáis la operación porque es 100% factible, con total garantía. Lo único que se dice es que hay que hacerlo correctamente. Es lo único que nosotros hacemos mucho hincapié para que no haya ningún susto, ningún problema y que tampoco nos metamos en algún lío innecesariamente. Bien, un poco por lo que estamos comentando. ¿Qué beneficios tiene todo esto? Porque claro, al final, toda acción que se desarrolla tiene que tener una serie de beneficios, si no, ¿qué sentido tiene? Pues tiene muchos. Mirad, partimos de la base de lo que hemos hablado un poquito al principio, de que el primer beneficio es que el trámite se puede hacer mucho más rápido, desde cualquier parte del mundo. Da igual que tengamos un cliente en Rusia, en Hong Kong, en Sudáfrica, en Sudamérica, en Norteamérica, donde sea. Cualquier cliente que tengamos en cualquier parte del mundo, este sistema, este procedimiento nos hace conseguir el procedimiento en 20 días. Esto es súper importante. Esto es un beneficio importantísimo. Segundo beneficio, ya no tenemos que utilizar la permuta, con lo cual no tenemos que pagar el doble de impuestos, porque ya tenemos un procedimiento que podemos cambiarlo a euros y solamente se pagarán los impuestos correspondientes a una compraventa convencional de las que hacéis todos los meses. Otro beneficio más importante que nos hemos dado cuenta es que no solamente puedes captar a clientes que tengan criptomonedas, que hay muchísimos, sino también puedes captar a aquel cliente internacional que, por las circunstancias de su país o de su moneda, es un problema el hacer el trámite con cierta rapidez. Con lo cual nosotros le podemos dar esa velocidad para que esa persona pueda hacer el trámite lo antes posible. ¿Esto qué beneficio le da tanto a la inmobiliaria como al cliente comprador? Pues la inmobiliaria, que no tiene que estar soportando una vivienda a la venta cuando sabe que tiene cinco compradores detrás y este señor a lo mejor le puede retrasar el procedimiento o la venta de la vivienda, con lo que conlleva el retraso también de sus honorarios cuando realmente podrían vender la vivienda de una forma fácil y rápida porque tienen más compradores detrás, pero claro, si ya se han comprometido con un cliente que la quiere, pues luego también tenemos todos nuestra ética profesional de que, bueno, el primero que llega tengo que tener la ética de escucharlo y darle la oportunidad que compre la vivienda. Después, si este ya no puede, pues ya iré por el segundo, tercero, cuarto y quinto. Pero claro, lo que no puede ser es que por mi ética yo tenga que mantener una vivienda 3 meses para poderla vender, sino que tenga un trámite rápido y en 20 días lo pueda realizar. Esto es otro beneficio. Otro beneficio que hemos visto es que las inmobiliarias están utilizando la certificación que le damos como inmobiliaria crypto friendly para poder marcar la diferencia entre otras inmobiliarias. ¿Por qué? Porque dicen, oye, yo puedo venderle viviendas a clientes que vienen con criptomonedas. Todas las inmobiliarias estamos buscando cómo nos podemos diferenciar de la competencia y muchas veces no sabemos ni cómo hacerlo. Bien, pues esto es un elemento diferenciador brutal. ¿Por qué? Porque puedes hacer una campaña de marketing, además a costo cero, que os enseñamos cómo hacerlas, para tener esa diferenciación y poder captar ese perfil de cliente. Y como mínimo, si no captas este perfil de cliente, estás haciendo un ruido en tu mercado donde estás dando a conocer el nombre de tu inmobiliaria con algo innovador. Que a lo mejor dices, oye, no me ha llegado ningún cliente con cripto. Sí, pero es que antes tenía una visibilidad de 100 clientes y gracias a esta campaña que ha marcado la diferencia y que ha hecho ruido, pues ahora tengo una visibilidad de 200. Entonces ahí tu índice de posibilidades de venta y operaciones ha crecido, aunque no haya sido con clientes cripto, porque has conseguido un elemento diferenciador para poder conseguir tener más visibilidad en el mercado. Has marcado una diferencia. Esto es otro tema importante. Y aquí os voy a decir otra que os va a gustar, porque si os hago una pregunta y os digo, ¿cómo tenéis ahora mismo el mercado para captar exclusivas de vivienda? Seguramente que la mayoría estáis pensando, jodido, hablando mal y pronto, jodido. ¿Por qué? Porque cuesta mucho captar una exclusiva. Cuesta mucho encontrar producto que además sea un producto que esté acorde a un precio de mercado, que no esté disparado, un producto que también sea más o menos vendible, que no sea tampoco un producto de estos que dices, puf, es que esto vaya vivienda, ¿no? Un quinto piso sin ascensor y con 80 años.
pues no es un producto muy apetitoso. Entonces, en este caso, ¿por qué os puede ayudar esta herramienta a conseguir más captaciones? Por una sencilla razón, porque cuando todos vamos a captar, todos ofrecemos lo mismo. Mira, yo te hago un tour virtual, yo te hago tal, yo te hago cual y te lo pongo en tal portal inmobiliario, en Fotocasa, en este o en el otro, o en Inmovilla o en el que corresponda. Al final, todos decimos lo mismo, porque al final ya todos decimos lo mismo. ¿Qué ocurre? Hay pocos que dicen, oye, yo te lo puedo poner en un portal inmobiliario, puedo darle visibilidad a tu inmueble en un portal inmobiliario que se llama inmocripto.es, que es el portal que tenéis a vuestra disposición, inmocripto.es, donde es el primer portal inmobiliario de venta de viviendas en Europa para clientes que quieren comprar con criptomonedas. Es un portal que no lo veréis tan publicitado como Fotocasa, etcétera, etcétera, porque nuestro cliente no es el cliente de a pie. Nuestro cliente está en las comunidades cripto y es donde realmente ahí sí que hacemos campañas de publicidad para que nos conozcan. Claro, cuando tú vas a un cliente que quiere vender su vivienda y le dices, mira, ¿qué te han ofrecido otras inmobiliarias para vender tu vivienda? Y te cuenta lo que le han ofrecido, que es lo mismo que tú ibas a contarle, tú le dices, mira, pues aparte de esto, vas a tener visibilidad en este otro portal. Y es más, puedes entrar a inmocripto.es, se lo puedes enseñar y que el cliente lo vea y diga, wow, es verdad, esto es diferente a lo que me han dicho. Además, le puedes añadir como beneficio y decirle, mira, el cliente que compra con cripto tiene una particularidad y es que es un cliente, en muchos casos, inversor. ¿Qué significa esto? Que puede comprar tu casa porque tiene poder adquisitivo, no tiene que estar viendo si tiene hipoteca o no tiene hipoteca porque tiene dinero suficiente para poder comprar. Y en segundo lugar, como le guste tu vivienda, no recatea. O sea, no es aquello de que te pueda decir, si tu vivienda vale 520.000, déjamela en 500.000 y te la compro. No. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que este perfil de cliente ha ganado dinero muy rápido y de forma muy fácil. El ejemplo que poníamos antes. Imaginaros por un momento que vosotros en el 2010 hubierais invertido 3.000 euros en Bitcoin y hoy fueseis a vuestra billetera o a vuestro banco cripto y tuvierais 500.000 euros. Os hago una pregunta. ¿Creéis que si encontráis una vivienda que os gusta, vais a estar pensando en si me puedo ahorrar 10 o 12 o 15.000 o 20.000 euros? ¿O la compraríais? Lo más seguro es que decides comprarlo. ¿Por qué? Porque has ganado ese dinero tan rápidamente que cuando encuentras la vivienda de tus sueños, la compras, no te pones a regatear. Con lo cual, esta ventaja la tienes como inmobiliaria y la tiene el cliente vendedor. Y cuando tú esto se lo explicas al cliente vendedor, el cliente vendedor ve que tienes una gran diferencia a lo que le estaba hablando la inmobiliaria que pasó el día anterior para pedirle la exclusiva. Fijaros, para que tengáis un dato, un KPI que nosotros tenemos, un dato que extraemos de los clientes que utilizan esto como herramienta de captación, de cada 10 captaciones que intentan hacer, tienen un éxito de 8. O sea, un 80% de efectividad. Es brutal. Y tenemos clientes que tienen hasta un 95% de éxito. O sea, es espectacular. Nos quedamos asombrados porque esta herramienta bien utilizada en captación es brutal. De hecho, tengo que deciros que hay unas personas que han montado un curso de formación inmobiliario para enseñar a captar inmuebles y se han puesto en contacto con nosotros para que expliquemos bien todo esto, porque quieren incluirlo dentro del curso de formación de captación de inmuebles, porque lo ven como una herramienta espectacular. Con lo cual, desde aquí os damos este beneficio para que podáis utilizarlo y que podáis encontrar una nueva forma de captar viviendas dentro de este mercado tan competitivo que tenemos ahora. Bien, dentro de los beneficios, evidentemente hay muchos más, la rapidez, lo que hemos hablado, el ahorro de impuestos, la captación, la diferenciación, hay algunos beneficios más, pero estos son los más significativos. Sí es verdad que si os llega un cliente y está pensando en que los beneficios sean que tenía un dinero en B o un dinero debajo del colchón y quiera comprar con criptomonedas para poderlo comprar, evidentemente eso no es un beneficio. Eso hay que decírselo desde el principio, pero sobre todo hay que decirlo desde el principio para que no perdáis tiempo, porque si no os van a estar mareando y al final la operación no se va a poder hacer. Esto es algo muy importante que hay que decir
esto es lo que hay y que al final el cliente tampoco nos haga perder el tiempo. Es igual como hay clientes, como por ejemplo el cliente ruso, que tiene una limitación de compra, hasta 100.000 euros. Esa limitación la tiene tanto en criptomonedas como en su moneda. No es aquello que muchos dicen, oye, sí, lo tengo en mi moneda, pero si yo compro cripto, con cripto puedo comprar en España y no tengo la limitación. No es cierto. La sigue teniendo exactamente igual. El cliente chino, que no está en Hong Kong, en el área de Hong Kong, el cliente chino, él tiene una limitación de 50.000 euros, con lo cual le pasa exactamente lo mismo. Tenemos muchos clientes chinos que empiezan a marearnos, que si tenemos algún cambista, que si tal, tampoco entramos ahí, porque al final eso es entrar a hacer ilegalidades. Y cuando os llega un perfil de este cliente, automáticamente también decirle que no, porque le vamos a hacer perder el tiempo y nos va a hacer perder el tiempo a nosotros. Solamente a nivel mundial tenemos este dos tipos de excepciones más significativas. Ahora, evidentemente, hay en los países árabes, como bien sabéis, ahora tenemos toda esta circunstancia que hay ciertas incertidumbres. De todas las formas, siempre decimos que cuando os llegue un cliente que quiera pagaros con cripto, pues poneros en contacto con nosotros y a partir de ahí valoramos la posibilidad si es viable o no es viable. Tampoco se trata que vosotros ahora mismo aquí sobre una charla de 30 minutos vayáis a ser expertos. Se trata de que conozcáis que esto existe, que conozcáis que tiene muchos beneficios, que conozcáis las oportunidades que tenéis, que seáis visionarios, que las podáis aprovechar y que si no las aprovecháis vosotros, la va a aprovechar otro, la va a aprovechar vuestra competencia. Entonces, cuando la aproveche vuestra competencia y veáis que hacen ciertas operaciones, pues también vais a decir, bueno, ¿y cómo han conseguido hacerlo? Pues porque ellos han avanzado y muchas veces nosotros, por ciertas creencias limitantes de que las cosas parece que tienen que ser de una forma básica, pues esta forma básica al día de hoy ya nos abre, tenemos que cambiar mucho la forma de ver las cosas, igual como la inteligencia artificial ha entrado en el mundo inmobiliario de forma brutal, la criptomoneda ha entrado también de forma brutal y hay un cambio que si no nos subimos a este cambio, pues nos vamos a quedar atrás y evidentemente esto nos va a pasar factura de forma inmediata. A la vuelta de 2, 3, 4 años veremos que el mercado y la situación es otra y si no estamos despiertos, pues este tipo de cosas nos van a perjudicar bastante hasta el punto de que incluso hablan ciertos expertos que en el año 2026 y 2027 habrá un porcentaje de inmobiliarias que no se actualicen, que no estarán en el mercado y tendrán que cerrar porque al final no será viable el poder mantenerse. Con lo cual os animo a que seáis del otro bando, del bando de que os actualicéis en todo, tanto en la inteligencia artificial como en formas de pago, como estamos hablando en cripto, etcétera, etcétera, para que no perdáis ese avance del mercado y que estemos todos, pues bueno, en la punta del iceberg, ¿no? De ser punteros, ser visionarios y llevar el negocio pues siempre al día, que es lo que nos lleva al éxito al final. Bien, hasta aquí un poco lo que hemos podido conversar. No sé, Israel, si tenéis alguna pregunta, surgen dudas, os damos los minutos de tiempo. Sí, de hecho, bueno, obviamente gracias. Sé que no es suficiente tiempo para todo el valor que nos has compartido. Me gustó mucho y bueno, anoté muchísimas cosas, pero sobre todo la trazabilidad. El tema del Ujú. blanqueamiento de capital, o sea, es mucho más estable, mucho más seguro de lo que uno piensa, porque de hecho, con el dinero a veces es complicado conseguir esa trazabilidad tan amplia, pero efectivamente con este tipo de activos, literalmente puedes ver dónde nació y por todo el mundo que pasó. Así que eso da un poco más de seguridad. Sí, Esto es algo que se puede hacer en cualquier tipo de criptomoneda. exactamente, se puede hacer en cualquier tipo de criptomoneda. Como bien apuntas tú, es mucho más seguro que cualquier otra moneda del mundo, lejos de lo que las personas piensan. ¿Por qué? Porque la criptomoneda, desde que se compra en el primer momento, se identifica la criptomoneda que es y está todo dentro del sistema blockchain. Y el sistema blockchain es transparente y no se puede modificar, con lo cual esto te aporta una seguridad absoluta de que desde el momento uno donde se compra esa criptomoneda, todo queda reflejado. Por eso insistimos mucho que aquel cliente que ya sabe que ha sacado 500.000 euros debajo del colchón, ha comprado criptomonedas y quiere comprar una vivienda,
pues que no nos haga perder el tiempo, porque no es viable. Claro. Y de ahí también tengo un poco la duda con relación a cómo esto tiene una cierta volatilidad, o sea, es volátil la moneda. O sea, Sí. ¿cómo se llegan a esos acuerdos a la hora de la compra para fijar el monto de su valor en euros? Bien, en estos momentos, en el momento de hacer la transferencia que tiene que hacer el cliente comprador, evidentemente se evalúa el valor de la criptomoneda y en ese mismo instante se hace la operación. Como antes he comentado, afortunadamente esta tecnología nos permite que desde cualquier parte del mundo, con una conexión de Internet, podemos hacerlo en décimas de segundo. Con lo cual, la volatilidad que pueda tener en décimas de segundo es mínima. Claro. O sea, de nuevo, la seguridad creo que es algo fundamental en todo este proceso. Y Claro. ahí, si quieren, alguien más quiere abrir el micrófono o sigo yo bombardeando de preguntas a Juan Yo Carlos. tengo una consulta. Gracias, Juan Carlos, por tu tiempo y esta linda charla que nos diste. Gracias, Rodrigo. Gracias a ti. Soy de Gracias. acá de Uruguay y en Uruguay se está justamente reglamentando la posibilidad de comprar propiedades criptomonedas. Se hace a través de financieras privadas que después monetizan y hacen trazabilidad como corresponde. Eh, Hay una duda que tengo. Por ejemplo, tú muy bien mencionabas cuando esa persona compró la cripto a $3.000 y se hizo de 500.000, Sí. ¿cómo es en la trazabilidad o en el compliance el pago de impuestos? Porque te Bien, pongo un caso. Acá en sí. Uruguay, por ejemplo, si compras una propiedad en 100.000 y esa propiedad se revaloriza a 500.000, siempre hablando de moneda corriente, no de cripto, hay un impuesto, que es el impuesto a la renta física o a la renta de empresa, y se debe de pagar un 12%. Sí, correcto. Aquí, en cualquier país pasa exactamente igual que en Uruguay. En España también pasa igual y en cualquier otro país pasa igual. Cada país lo único que tiene regulado el impuesto diferente. En Uruguay es un 12, en España hay varios escalados y en función de la rentabilidad que tengas, pues puedes pagar desde un 18% hasta un 35%, dependiendo de lo que tengas. Por ejemplo, hay países que se denominan crypto-friendly. El Salvador, sin ir más lejos, tuvo este impuesto cero porque quería atraer inversores cripto. Entonces, evidentemente, ahí captó mucho inversor cripto. Pero en España pasa exactamente lo que bien comentas tú. Una cosa es el impuesto de la vivienda que estás comprando. Si es una vivienda de ocasión, aquí en España se paga un 10%. Y luego está el impuesto que tienes que pagar por el incremento de esa ganancia, de ese patrimonio, por el incremento de ese beneficio. Entonces, eso es independiente, por eso ya lo paga el cliente comprador, lo paga en función al país de origen. Porque normalmente en un porcentaje muy alto todos los clientes que compran con criptomonedas son clientes internacionales. Entonces, pongamos un ejemplo, el ejemplo que ponía Hong Kong. Este señor paga acorde a los beneficios que ha tenido con sus criptomonedas en Hong Kong, en su país. Si en su país, por ponerte un ejemplo, se paga un 12, pues en su país se tributa un 12, como puede ser en Uruguay. O si es un 18 como en España, pues se paga un 18. Ya cada uno tributa sobre el país que tiene Perfecto, vigente. clarísimo. Y justo tocaste un punto no menor. Yo tuve la oportunidad de representar al Uruguay yendo a El Salvador por pedido de nuestro presidente de la República para asesoría de inversiones y vimos en la ciudad cripto. Claro, Es impresionante, la verdad que tuvimos una relación muy importante con la presidencia de la República de El Salvador y realmente ellos nos tenían como ejemplo a nosotros para copiar el modelo económico, pero la verdad yo me traje ese ejemplo. Se trabajó a nivel de diputados y senadores acá en Uruguay para justamente poder generar movilidad rápida, porque si no, quedás a destiempo de lo que es la globalización y la velocidad de lo que es la parte financiera. Entonces, muchas gracias por tu aclaración y realmente me gustó mucho. Y lo otro que me pareció muy interesante es la certificación que mencionaste como un valor agregado para una inmobiliaria. Eso
Es muy interesante. Muchas Sí, gracias, sí. Juan. Gracias a ti, Rodrigo, por tu aportación. Si queréis, esto es algo que se puede realizar para vuestra comunidad, en especial para vosotros. Lo puede organizar Israel o lo puede organizar también Eduardo y organizamos una certificación exclusiva para vosotros, para que podáis tener todos los compañeros de la comunidad que quieran diferenciarse de la competencia, que quieran tener todos estos beneficios que hemos hablado antes, se pueda realizar esta certificación y tener una formación para vosotros Y, en exclusiva. y esa certificación es internacional. Sí, esa certificación es internacional. Lo puedes utilizar en cualquier punto del mundo, siempre y cuando, lógicamente, luego nos tenemos que ceñir a, digamos, la legalidad de cada país. Como Claro. estamos hablando, los porcentajes de impuestos, la regularización de cada país. Te pregunto eso porque, ¿qué pasa? Ya que por ahora no está reglamentado en Uruguay, pero sí, Paraguay hoy es un país que está dentro de los 10 número 1 como inversión, sí trabaja con criptomoneda, Argentina está regularizado el tema de compra de propiedades, y es un punto muy importante porque a través nuestro, a través de Uruguay, se genera posibilidades de inversión en Latinoamérica. Sí, Entonces, para que veáis un poco, nosotros tenemos delegación en Argentina, delegación propia, tenemos delegación en Colombia, delegación en México, delegación en Miami y saltando ya el charco tenemos la central en España y luego tenemos delegación en Suiza, en Andorra, que hay muchísimos inversores con cripto, muchísimos millones, y también en Hong Kong. Las buenísimo. delegaciones las extendemos en todo el territorio. Gracias, Juan. Gracias a ti, Rodrigo. ¿Alguna pregunta más que queráis? ¿Alguna duda? Genial. Bueno, parte de la acreditación que nos está mencionando Juan, que le tomo obviamente la palabra y lo voy a hablar con mi socio Eduardo para Genial. traerles esta herramienta tan poderosa, porque efectivamente saben que este mundo de las ventas, o sea, tenemos que estar constantemente actualizados Así y es. estar estudiando todos los días. Yo creo que eso es un hábito que realmente es muy valioso y algo que esto no solo va a ser un cursito, esto no solo va a ser algo de unas horas, un certificado y se olvidan. Algo importante que caracteriza al equipo de Juan Carlos es el acompañamiento. ¿De acuerdo? Esto es algo muy importante porque efectivamente, como esto es algo que ya tiene un tiempo, pero para nosotros es algo relativamente nuevo, o sea, para el mundo inmobiliario. Así que es normal que las normativas se vayan actualizando, que salgan nuevas herramientas, nuevas tecnologías. Así que contar con un especialista que efectivamente, digamos, está en la cancha, nos va a llevar de la mano la información en primicia. Así que Claro. esta certificación les va a dar ese resguardo y ese acompañamiento. Así es, Israel, tal cual estás contándolo. La gran diferenciación en nuestro caso es que al ser los creadores de este procedimiento, damos el servicio 100% gratuito, que esto es importante, a la inmobiliaria que haga este trámite. Lo único que pedimos es que estén certificados. ¿Por qué? Porque también tiene su lógica. Si vas a atender a un perfil de cliente, pues tienes que tener un mínimo de conocimiento. Nosotros siempre decimos un poco como en plan de broma, ¿no? Que si tú quieres captar a clientes japoneses, pues al final tienes que tener a alguien en tu oficina que hable japonés. Tiene lógica, porque si no, no nos vamos a entender, ¿no? Entonces, esto es un poco igual. Si al final quieres tener estos beneficios que hemos hablado antes, dentro del equipo tienes que tener a alguien formado, no significa que sea el responsable de la operación desde el punto de vista de que la tiene que hacer él y allá, ¿no? Que se las vea él solo, sino no, que tiene que tener una formación básica y luego ante cualquier operación siempre nos va a tener a nosotros detrás. ¿Por qué? Porque va a tener muchas dudas de cómo se hace la trazabilidad, cómo se hace el informe, cómo se realizan las transferencias. Incluso cuando vas al notario, todavía hay muchos notarios, por lo menos en España, que le dices, oye, que tengo que hacer una operación con criptomonedas y te dicen, eso no se puede hacer. Directamente es que te dicen que no se puede hacer. No es que tengan la humildad de decir, oye, yo no sé hacerlo, ¿no? A lo mejor otros Claro. sí, pero yo no sé. No, es que directamente te dicen, no se puede hacer. Y entonces dices tú, pero a ver, señor notario, con todos mis respetos, que usted no sepa hacerlo no significa que no se pueda hacer. Usted sea humilde y dígame, oye, yo no tengo este conocimiento, no lo sé, pero no me diga que no es posible. Entonces, claro, hasta incluso al notario nos toca asesorarle para que sepa cómo tiene que hacer el procedimiento. Entonces, bueno, es una circunstancia que, como bien has destacado tú, Israel,
es muy importante de que tengáis la tranquilidad de que estamos todo el equipo técnico detrás. Claro, justamente algo que yo siempre les comento a la comunidad. Al final, este espacio para hacer conexiones, para crear tu red de una manera mucho más consciente, es algo que es necesario para nuestro tipo de negocio. Así Claro, que justamente me acuerdo de una reunión que tuve contigo, que me hablaste del referente de la notaría que tienen en Valencia, que exacto. si quieres comentarnos un poquito para que ellos Sí, tengan os comento. contexto. Perdón un segundo que voy a anotar aquí una cosa. Dale, dale, tranquilo. Bien, es que estoy en el portátil y me está mandando señales de que queda poca batería. Sí, nosotros en este procedimiento tuvimos que trabajar mucho con el notariado español y el notariado español hace unos años, ante la amenaza del sistema blockchain, que en su momento, cuando salió, la amenaza era muy importante porque el sistema blockchain podía sustituir al notariado español, por lo que antes comentábamos de que es muy seguro, no se puede cambiar y es 100% transparente. Al final esto es un poco lo que un notario nos da, ¿no? Seguridad, transparencia y es 100%, no podemos modificar una escritura una vez realizada, ¿no? Me refiero, no podemos falsearla, por decirlo de alguna forma. Esto nos da la seguridad que, por ejemplo, nos da un blockchain. Bueno, pues el notariado español generó un comité de notarios, que eran 8 notarios, al frente el notario con el que trabajamos en Valencia, que empezaron a investigar qué era esto del blockchain, porque ellos lo desconocían. Hay que tener en cuenta que en España el notariado español, la media de edad del notariado español está por encima de los 55 años. Con lo cual, todos estos temas de blockchain y nuevas tecnologías no lo han conocido ni lo conocen. Importante, no lo han conocido ni lo conocen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se le plantea este tipo de operaciones, les suena pues como algo muy raro, ¿no? Entonces, el propio notariado español generó este comité para poder investigar qué es esto de blockchain, para investigar qué son las criptomonedas, etcétera, etcétera. Y claro, nosotros a la hora de firmar las operaciones, como ya vimos que la mayoría de notarios no conocían este procedimiento, ni sabían, le decías la palabra blockchain y le sonaba a chino, le sonaba raro, pues tuvimos que ir realmente al líder que estaba dirigiendo ese comité de notarios que estaban investigando qué era esto del blockchain y qué era esto de la criptomoneda. Y realmente es con el que llegamos al acuerdo para firmar todas las operaciones con la garantía 100% de que las operaciones son legales. Sí es cierto, y tenemos que decirlo, y lo denunciamos públicamente, que hay algunos notarios que también lo han firmado, pero no han hecho el procedimiento correcto. Y ahí es donde puede ser que tengan algún problema. Pero no por nada, porque no lo han hecho con mala fe, porque decimos que el notario siempre va de buena fe, sino por desconocimiento. Pero claro, ese desconocimiento le puede generar un problema al cliente, porque el notario es el notario, tiene mucho peso en España y lo que él dice es lo que vale, pero luego también están las leyes. Y si no cumples las leyes, por muy notario que seas, por un error, por desconocimiento, pues siempre puedes crear un problema. Por eso es muy importante que cuando vayamos a firmar al notario, vayamos a notarios que realmente entiendan el procedimiento y para eso estamos nosotros aquí, para ayudar en cualquier caso con el notario que se trabaje, poderle ayudar a que enseñarle que el procedimiento lo puede realizar de una forma correcta y es viable. Una pregunta te hago. ¿Son muchas inmobiliarias que tienen ya la certificación esta? Sí, aquí en España solamente lo que es en la zona donde nosotros trabajamos hay más de 250. Oh, Y en Andorra, ahí hubo un caso curioso porque nosotros somos partner de Morabanc, que es el mayor banco de Andorra. Andorra sabéis que es un pequeñito país en España que se caracteriza por ser el país que más dinero tiene en sus arcas, ¿no? Por decirlo de alguna sí. manera. Tiene los bancos muy potentes. Pues el mayor banco de Andorra, Morabanc, en enero del 2024, perdón, 2024, sí, nos contrataron para hacer una formación específica para todas las inmobiliarias que quisieran hacerla en Andorra. Y en Andorra se certificaron 50 inmobiliarias.
Ok, que para ser un territorio tan pequeño, 50 inmobiliarias, es un porcentaje altísimo. perfecto, gracias. Gracias a ti, Rodrigo. ¿Alguna pregunta más que queráis hacer? Bueno, así que yo creo que ya tienen bastante valor, así que de todas maneras lo vamos a tener de nuevo por esta zona. Así que creo que ya nos queda es despedirnos un poco. Quiero destacar obviamente que ha sido una labor impresionante que nos traigas tanta información en tan poco tiempo, así que nos dejas con ganas de mucho más. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por traernos todo este nuevo mundo. Sé que hay que ponerle muchas horas para especializarse, pero al menos ya comenzamos como que la punta del iceberg. Así que Sí, muchísimas gracias. sí. Gracias a vosotros, gracias a vuestra comunidad. Y aquí estamos a vuestra disposición para ayudaros en lo que necesitéis. Y os animamos a que lancéis esas campañas de marketing indicando que tenéis clientes, podéis tratar con clientes con cripto. Y si queréis avalar esas campañas de marketing, pues Israel, que se pongan en contacto contigo, organizáis esa certificación donde nosotros os daremos un título, os avalaremos y donde os daremos el certificado para que podáis operar 100%. Y nada, adelante, os animo a que seamos visionarios y que entre todos llevemos a esta circunstancia o esta nueva circunstancia a que sea una realidad día a día y que la disfrutemos. Y no perdamos oportunidades de negocio, súper importante. Totalmente. Siempre Muchas habrá alguien gracias, al Juan. lado que lo cogerá y perderemos el negocio. Exacto. Gracias, gracias, Muchas querido. Que paséis gracias. un Así feliz es. día. Feliz día. Chao. Nada, nos despedimos, nos vemos la próxima semana, así que les mandamos un fuerte abrazo. Bye bye.